Cantidad de movimiento es el tema que empezamos a ver hoy, es el segundo gran tema de esta última parte de la materia y el segundo gran tema de la materia en general. Es un poco más sencillo en sus definiciones que energía, pero es igualmente potente. ¿Cómo se define la cantidad de momento? La cantidad de movimiento, no la cantidad de momento. La cantidad de movimiento de una partícula como el producto de su masa por su velocidad. Además de cantidad de movimiento, en algunos libros aparece como momento lineal o momento a secas, pero nosotros le vamos a decir cantidad de movimiento. O sea, tengo un objeto con una determinada masa, digamos 3 kilogramos, que se mueve en el eje X. Es importante que, como la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad, y la velocidad es una magnitud vectorial, entonces la cantidad de movimiento también es una magnitud vectorial. Entonces, si tuviéramos en un objeto moviéndose según la dirección horizontal, que generalmente le llamamos la dirección X, y en el sentido positivo de, no sé, 4 metros sobre segundos, entonces la cantidad de movimiento de este objeto sería 3 por 4, 12 kilogramos por metro sobre segundo en el eje X. ¿Está bien? Es bastante sencillo. Las unidades son unidades de masa por unidad de longitud sobre el tiempo. En nuestro caso, kilogramo por metro sobre segundo. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con energía, donde kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro, a eso lo llamábamos joule. Acá el kilogramo por metro sobre segundo no recibe ningún nombre especial. Entonces, la definición de cantidad de movimiento es eso. ¿Qué pasa si tenemos más objetos? ¿Está bien? Por ejemplo, no sé, 2 objetos, cada uno con su cantidad de movimiento, y queremos ver cuánto es la cantidad de movimiento de ese sistema formado por 2 objetos. Bueno, se suman la cantidad de movimiento de cada uno de ellos. Como es una magnitud vectorial, las componentes X se suman con las componentes X y las componentes Y se suman con las componentes Y. ¿Está bien? Entonces, como han visto en la guía, no hay problemas que hablen solamente de calcular la cantidad de movimiento, porque es una cosa muy sencilla, sino que van a problemas más complejos, y esos problemas más complejos, para acceder a ellos tenemos que definir algunas cosas más. Entonces voy a buscar el borrador. En primer lugar, para seguir en lo que tengo que decir, lo que quiero es que recordemos la tercera ley de Newton, que hablaba de que las fuerzas no venían aisladas, sino que venían de a pares, ¿no? O sea, si tenemos 2 objetos y el objeto A le hace una fuerza al objeto B, qué sé yo, el objeto A y el objeto B, si el objeto B le hace una fuerza al objeto A, supongamos que de atracción, entonces el objeto B también se siente atraído por el objeto A con una fuerza que es de igual módulo, de igual dirección, pero de sentido opuesto, ¿no? Eso es lo que decíamos, la tercera ley de Newton. A una de esas fuerzas la llamábamos la fuerza acción y a otra la reacción. Entonces todas las fuerzas venían en pares de acción y reacción. Entonces, lo que vamos a definir ahora es cuando nosotros decimos que un sistema es aislado. Recordemos que cuando hablamos de sistema, hablamos, para nosotros un sistema es un conjunto de objetos, ¿no? Un conjunto de objetos. Entonces, ¿cuándo un sistema decimos que es aislado? Bueno, nosotros vamos a decir que un sistema es aislado cuando todos los pares de acción y reacción están aplicados sobre objetos que pertenecen a ese sistema. ¿Está claro? Entonces, un sistema es aislado cuando todos los pares de acción y reacción son aplicados sobre objetos que pertenecen a ese sistema. Hay una cosa que cabe ser aclarada, es que como las fuerzas son vectoriales, podemos tener un sistema que sea aislado en el eje X, pero que no sea aislado en el eje Y. ¿Está bien? Por ejemplo, si
Por ejemplo, un ejemplo fácil. Supongamos que tenemos aplicado, que tenemos sobre el planeta, sobre la superficie, dos objetos, el A y el B. ¿Está bien? Si nosotros podemos decir que si nuestro sistema está formado por el objeto A y el objeto B, ¿no? Por el objeto A y el objeto B solamente, este es un objeto que es un sistema que en el eje X está aislado. Pero cuando digo eje X estoy hablando de la dirección horizontal, y cuando digo eje Y es la dirección vertical. En el eje X no hay fuerzas externas a mi sistema, ¿no? Porque mi sistema son las partículas A y B. ¿Está bien? Entonces no hay una fuerza externa que genere algún par de acción y reacción que se aplica sobre algún objeto exterior. Sin embargo, en el eje Y, este sistema no es aislado. ¿Por qué? Y bueno, porque existe la fuerza peso y existe la fuerza normal. Y la fuerza peso tiene su reacción en el centro de la Tierra, y la fuerza normal tiene su reacción en la superficie de la Tierra, y esas dos fuerzas se aplican sobre la Tierra, y la Tierra no pertenece a mi sistema. Si yo dijera que mi sistema es el objeto A más el objeto B más el planeta Tierra, bueno, entonces sí, ahí el sistema, si considero solamente eso, mi sistema sería aislado. Ok, entonces en un sistema aislado, todos los pares de acción y reacción se aplican sobre objetos que pertenecen al propio sistema. Entonces, todas estas definiciones que son bastante sencillas, de hecho prácticamente no hicimos ningún ejemplo porque ni siquiera vale la pena hacer ejemplos con unas cosas tan sencillas, son para definir lo que se denomina el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento. Lo voy a escribir, voy a borrar esto. El teorema de la conservación de la cantidad de movimiento, que es una cosa que vamos a usar muchísimo de ahora en más, dice que en un sistema aislado, teorema de la conservación de la cantidad, es larguísimo el título, y si teorema de la conservación de la cantidad de movimiento. De movimiento. ¿Qué dice el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento? Dice que en un sistema aislado, la cantidad de movimiento de ese sistema permanece constante. Es más largo el título que el enunciado. El teorema de la conservación de la cantidad de movimiento dice que en un sistema aislado, P es constante. En un sistema aislado. Perfecto. Entonces, lo escribí específicamente porque junto con el teorema de la conservación de la energía, el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento es lo que más vamos a usar desde ahora y hasta que termine el curso. ¿Está bien? Sobre todo el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿para qué es muy útil? Para resolver problemas que involucran el choque de dos objetos. Cuando dos objetos chocan, no tengo dos objetos por acá, pero bueno, cuando dos objetos chocan, ese sistema, en la dirección del choque, se lo puede considerar aislado. ¿Por qué? Porque tengo dos objetos. Esos dos objetos durante el choque van a interactuar. Pero ¿qué pasa? La fuerza que el objeto 1 le hace al otro tiene su reacción en la fuerza que el segundo objeto le hacía al primero. O sea que los pares de acción y reacción se aplican sobre objetos que pertenecen al sistema. Por lo tanto, se va a conservar la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Entonces, el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento es sumamente útil
para resolver problemas que involucran choques. Por supuesto que en los problemas que vamos a ver un poco más adelante, pero dentro de muy poco más adelante, vamos a usar tanto los teoremas de conservación de la cantidad de movimiento como los teoremas de la conservación de la energía, y ahí los problemas se van a poner un poco más complejos. Pero justamente problemas muy complejos que usando solamente las leyes de Newton sería muy difícil o imposible de resolver, usando los teoremas de conservación de la energía y teoremas de conservación de la cantidad de movimiento, se pueden resolver y con cuentas muy sencillas. Eso es lo bueno, que las cuentas en general van a ser muy fáciles. Perfecto. Por último, para dejar dadas las definiciones que tenemos que usar, la última definición que quiero dar es la definición de impulso de una fuerza. ¿Está bien? Si yo tengo una fuerza actuando sobre un objeto durante un determinado tiempo, el impulso de esa fuerza se calcula como el producto de la fuerza por el tiempo durante el cual estuvo actuando. Por lo tanto, el impulso es una magnitud también vectorial. Es el producto de la fuerza por el tiempo. El tiempo es escalar, la fuerza es vectorial, entonces el impulso es una magnitud vectorial. Entonces, primero, fuerza por tiempo fuerza es unidades de masa por unidades de aceleración. En nuestro caso sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y para nosotros el tiempo es segundo, ¿no? Entonces, segundo se simplifica acá y me queda unidades de masa por unidades de velocidad. Y bueno, unidades de masa por unidades de velocidad son unidades de cantidad de movimiento. Entonces, lo último que voy a agregar como definición, habíamos dicho que en un sistema aislado se conserva la cantidad de movimiento. En un sistema aislado, la cantidad de movimiento permanece constante. Pero ¿qué pasa si no es un sistema aislado? ¿Qué pasa si no es un sistema aislado y hay una fuerza externa actuando? Bueno, esa fuerza externa actuando va a generar un impulso. Y el impulso de esa fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Entonces, esto lo pueden rebobinar y tomar nota y ver la cantidad de veces que sea necesario, pero son las definiciones que vamos a usar. Después, más adelante, vamos a usar un par de cositas más, como definir centro de masa y otras cosas, pero esto va a ser lo más usado. Bueno, voy a hacer un corte y resolvemos un par de ejercicios. ¿Qué dice? Una bola de béisbol de 0,5 kilogramos tiene una velocidad de 40 metros sobre segundo al ser bateada. O sea, venía, no sé por qué pusimos un ejemplo de béisbol, ¿no? Pero bueno, venía una bola de béisbol y al béisbol tienen un palo y le pegaban un palo, y en el momento de ser bateada, o sea golpeada, la pelota venía con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Eso se entiende. Como resultado del choque, adquiere una velocidad, o sea, le pega con el bate y después del choque, después del golpe, la pelota sale para el otro lado, con dirección, en la misma dirección, pero sentido opuesto. Sarasa adquiere una velocidad de 50 metros sobre segundo en dirección, en sentido opuesto a la que llevaba. ¿Está bien? Dice, ¿cuál es el impulso que recibe la pelota? O sea, la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho que el impulso se puede calcular como la fuerza por el tiempo que actúa, suponiendo que la fuerza sea constante, y eso también era igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pongo un eje acá para decir que lo que es hacia la derecha es positivo y lo que es hacia la izquierda es negativo. Entonces pongo que todo lo que voy a escribir ahora es en el eje X. Esto hay que aclararlo porque la cantidad de movimiento
es una magnitud vectorial. Entonces, si yo voy a escribir nada más que los numeritos, tengo que aclarar que estoy en el eje X para que eso me recuerde que es una magnitud vectorial, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué significa la variación de algo? Significa lo final menos lo inicial. Entonces tendría que calcular el P inicial, el P final, y la resta de esas dos cosas es la variación, ¿no? Entonces, ¿el P inicial cuánto es? Y el P inicial es fácil si estoy en el eje X porque es 0,15 kilogramos por ¿cuánto era? 40 metros sobre segundo. Y el P final es 0,15 kilogramos por la velocidad final, que es menos 50 metros sobre segundo. Voy a poner menos, bueno, póngame, menos 50 metros sobre segundo. Entonces, el delta P es el P final menos el P inicial. ¿Está bien? Entonces, esa cuenta, pensé que tenía la calculadora, pero parece que no. Ah, sí, acá está. Bueno, entonces el 0,15 por 40, 0,15 por 40 es 6. O sea que esto es... Esto tendría que borrarlo para que me moleste. Y esto me queda 6 kilogramos por metro sobre segundo. Así que esto debe ser 7,5. 50 por 0.15. 7,5 negativo kilogramos por metro sobre segundo. Y bueno, el delta P es el P final, que es menos 7,5 kilogramos por metro sobre segundo, menos el P inicial, que es 6 kilogramos por metro sobre segundo. Y esto es menos 13,5 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Está bien? El delta P es una magnitud vectorial, por eso tenemos que recalcar que está en el eje X, y vale menos 13,5 kilogramos por metro sobre segundo. Está bien, ¿no? Fue una fuerza que se aplicó, una fuerza bastante fuerte, una fuerza con un módulo bastante grande que se aplicó hacia la izquierda, ¿no? Porque venía con una velocidad, lo golpearon hacia allá, o sea que el impulso fue hacia allá, por lo tanto es negativo. Entonces, eso es lo que me preguntaban en la primera parte. Y después, ese es el resultado del ítem A. A ver, lo voy a escribir acá. Este es el resultado del ítem A. Y lo que dicen en el punto B, no sé qué dicen, pero es: si el contacto con el bate, con el palo, dura 2 milésimas de segundo. Dice 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 segundos son 2 milésimas de segundo. Dice, hallar la fuerza media ejercida y comparar con la fuerza peso de la pelota. Bueno, lo que me dice es que, bueno, cuando se aplica la fuerza, el tiempo de contacto entre el palo y la pelota es 2 milésimas de segundo, y se supone que la fuerza fue constante, por eso pide fuerza media, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho que, bueno, el impulso era fuerza por delta T. Entonces, yo ya sé cuánto es el delta P. Ah, perdón. Y esto era igual a delta P. ¿Está bien? O sea que el delta P ya lo conozco, por lo tanto conozco el impulso. ¿Está bien? Es en el eje X, esto también. Entonces esto es menos 13,5 kilogramos por metro sobre segundo. Tiene que ser a la fuerza, igual a la fuerza, que es en el eje X. Por eso le saco el símbolo de vector. Por delta T, que es 0,002 segundos. Este segundo pasa dividiendo para acá, entonces me va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea que me quedan newtons. Me queda en newtons la fuerza, perfecto. Y me queda negativa, o sea que va a ser hacia la izquierda, o sea, perfecto también eso. Y lo que no sé cuánto es 13,5
dividido 0.002. Esto es 6.750 newtons. 6.750 newtons. O sea que la fuerza media que se aplicó sobre esa pelota durante el impacto, que duró 2 milésimas, es 6.750 newtons. Lo que dice el problema es, bueno, compare esa fuerza con la fuerza peso. ¿Cuánto más grande que la fuerza peso es? Bueno, el peso, el módulo, ¿no? Porque el peso es en el eje y negativo, ¿no? Entonces vamos a comparar módulos. El peso del módulo es 0,15 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, o sea, 1,5, ¿no? 1,5 newtons. O sea que la fuerza aplicada por el bate fue muchísimo más grande que la fuerza peso. Exactamente 4.500 veces. La fuerza que se le aplicó con el bate es 4.500 veces la fuerza peso. Así que bueno, cómo trabajar con el impulso y el cambio de la cantidad de movimientos, ¿no? La variación de la cantidad de movimiento. Este es un buen ejercicio para empezar a ver esas cosas. Podemos hacer otro más. El gran tema en el que se aplica la conservación de la cantidad de movimiento, aunque no el único, es para choques, ¿no? Cuando hay dos objetos que están en cierto movimiento y colisionan entre sí, nosotros vamos a suponer que esa colisión dura un instante nada más, a menos que se diga lo contrario. Y después queremos saber cómo evoluciona el sistema después del choque. ¿Qué significa el sistema? Los dos objetos. Antes del choque tenían una determinada velocidad. Bueno, queremos saber qué velocidad tienen después del choque. En la literatura, y específicamente en la literatura que usamos nosotros, vamos a ver que hay 4 tipos de choque. En realidad 3 tipos de choque, pero bueno, vamos a ver por qué decimos que hay 4 tipos de choque. Un tipo de choque es cuando vienen los dos objetos, que pueden venir en cualquier dirección, pueden estar los dos moviéndose para allá, pero este va más rápido, entonces lo alcanza y choca, o este puede estar quieto y el otro moviéndose, o lo que sea, pero que después del choque ambos permanecen con alguna determinada velocidad. Por ejemplo, viene este objeto por acá, este le pega a este, y después del movimiento este sigue con alguna velocidad y este sigue con alguna otra velocidad. ¿Está bien? Esos tipos de choques se los vamos a llamar inelástico o elástico. Elástico es en el caso en el que la energía del sistema se conserva, es decir, vale lo mismo antes que después del choque. En la práctica casi no existen los choques elásticos, ¿no? Porque siempre hay un poco de pérdida de energía, aunque sea para generar sonido o por deformación. Pero bueno, en el único caso en donde en un choque se conserva la energía es en lo que llamamos choque elástico. Choque elástico. ¿Está bien? En el choque elástico se conserva la energía. ¿Está bien? A menos que uno les diga esto es un choque elástico, es muy probable o es casi seguro que siempre va a haber una pérdida o por lo menos una variación de energía en un choque. ¿Está bien? Digo variación, ahora van a ver por qué. ¿Está? Entonces, repito, viene un objeto, choca con otro, pasa, después del choque cada uno tiene una velocidad distinta. Si es un choque elástico, la energía antes y después del choque es la misma, la energía se conserva. Si un objeto viene, choca con otro, y después del choque salen, y cada uno tiene su velocidad, y notamos que hay una pérdida de energía,
que es lo que pasa casi siempre, entonces decimos que es un choque inelástico. 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 ¿Está bien? En el choque inelástico hay una cierta pérdida de energía. Hay un caso especial en el cual, es el ejemplo que vamos a ver acá, es que viene un objeto con cierta velocidad, choca contra el otro y después del choque ambos permanecen unidos. ¿Está bien? Supongamos que esto fuese una bala, el ejemplo clásico es una bala que pega contra un bloque de madera, en la guía hay un problema así, una bala que pega contra un bloque de madera, queda incrustada, entonces después del choque siguen los dos. Ese tipo de choque en donde después del choque los dos objetos permanecen unidos se llama choque plástico. ¿Está bien? En el choque plástico es donde se produce, de todos los posibles choques, la mayor pérdida de energía. ¿Está bien? Si el objeto golpea contra el otro y queda unido, en ese tipo de choques es en el que se produce la mayor pérdida de energía. ¿Estamos? Entonces dijimos, choque elástico, los objetos chocan y antes y después la energía es la misma. Entonces, esto es, repito, el choque elástico es casi una idealización. ¿Está bien? El inelástico es lo que suele suceder, se pierde un poco de energía. Los objetos chocan y se pierde un poco de energía. Y en el choque plástico es cuando uno queda unido al otro y es donde más se pierde energía. Antes de pasar al último tipo de choque, que ni siquiera es un choque, pero bueno, no sé por qué se lo clasifica acá, quiero aclarar y recordar esto, que lo que se conserva, lo que vamos a considerar que se conserva en un choque, es la cantidad de movimiento. La energía, casi siempre se pierde. En un choque, lo que se conserva es la cantidad de movimiento. ¿Está bien? La energía, vamos a ver que casi siempre se pierde, excepto que sea una idealización y que estemos hablando de un choque elástico. Pero si no, la energía se pierde. O hay un choque en donde se gana energía. ¿Está bien? Que estrictamente hablando no es un choque, pero por eso le dicen choque explosivo. ¿Qué es un choque explosivo? Bueno, hay un objeto unido a otro objeto y supongamos que en el medio había... bueno, podemos hacerlo así. Supongo que había dos objetos y en el medio había un resorte comprimido. ¿Está bien? Entonces, estaba este objeto por acá y en el medio había un resorte comprimido. ¿Y qué pasa? Se suelta el resorte. ¿Está bien? Entonces es como si fuera una explosión. ¿Está bien? Entonces, a eso se lo llama choque explosivo. Las fuerzas de interacción, vamos a suponer que son entre los dos objetos, que el resorte, nuestro resorte ideal, es nada más que cumple la función de un mediador. O si se quiere, estaban los dos objetos y en el medio hay un cartucho de dinamita, supongamos, ¿no? Entonces, nada, es también como una mediación. Y la fuerza que uno le hace al otro es del mismo módulo y opuesta a la que el primero le hace al segundo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esas fuerzas que actúan un instante, como son de contacto, aunque actúen un instante, son no conservativas, ¿no? Por eso es que en los choques la energía no se conserva. Podría aumentar la energía como en un choque explosivo, o disminuir como en un choque inelástico o en un choque plástico. O hacer la idealización de un objeto rígido. Bueno, las suposiciones que se hacen escapan a lo que tenemos que ver, pero bueno, en el único caso en donde idealizamos que la energía se va a conservar es en el choque elástico. Ok, por tener en cuenta las definiciones, solamente dije esto: elástico, inelástico, plástico o explosivo. Esas son las definiciones que aparecen en un libro y quería aclararlas por las dudas, por si aparece en algún enunciado y no
Dicen, bueno, hay un choque plástico, significa que quedan unidos. Un choque explosivo significa que estaban unidos y después salen. Y bueno, choque elástico o elástico inelástico es el resto de los casos, donde no estaban unidos ni antes ni después. Bien. Habiendo dado estas definiciones, resolvamos un problema. Supongamos que un objeto de medio kilogramo viene con una velocidad de 20 metros sobre segundo, como está escrito ahí, choca con un objeto que estaba en reposo, de 4 kilogramos. Y vamos a suponer que, bueno, hace pum, pum, y después del choque, ambos permanecen unidos. O sea que sería un choque plástico, ¿no? Esto queda acá insertado y quiero calcular la velocidad final. Para hacerlo un poco más interesante, vamos a decir, vamos a calcular la energía inicial, la cantidad de momento inicial, la velocidad final y la energía final. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a poner un sistema para que podamos hacer, si encuentro un marcador rojo, vamos a decir que el sistema de referencia es así. O sea que todo lo interesante va a pasar en el eje X. Entonces vamos a poner, este funciona bastante bien, así que voy a escribir con esto. El P inicial de mi sistema. Primero tengo que hacer, a ver si estoy dentro de las suposiciones que me indicaba el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Primero, en el eje X voy a tomar mi sistema como este objeto y este objeto. Entonces, en el eje X se conserva la cantidad de movimiento de mi sistema. Mi sistema está formado por este objeto y por este objeto. ¿Está bien? En el eje Y no, porque está el peso y la normal, pero en el eje Y no me voy a ocupar. Me voy a ocupar nada más que del eje X. En el eje X, mi sistema formado por estos dos objetos es un sistema aislado. En un momento ellos interactúan y aparece una fuerza en el eje X, pero los pares de acción y reacción están sobre los propios objetos. O sea que es un sistema aislado en el eje X. Perfecto. En el eje X, ¿cuál es la cantidad de movimiento inicial? Bueno, es la cantidad de movimiento de este objeto más la cantidad de movimiento de este objeto. La cantidad de movimiento de este objeto es 0,5 kilogramos por 20 metros sobre segundo. Y la cantidad de movimiento de este otro es 0, porque su velocidad es 0. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento de cada uno de ellos. Pero como la de este es 0, me queda nada más que 0,5 kilogramos por 20 metros sobre segundos. Esto es 10 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Ok? Y ya que estamos, podríamos calcular la energía inicial. La energía inicial es puramente cinética porque estoy sobre el piso y no hay ningún resorte, ¿no? Entonces, la energía inicial es un medio de 0,5 kilogramos por 20 metros sobre segundos, todo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cuánto es? A ver, 20 por 20 es 400, ¿no? Por 0,5 dividido 2. Por 0,5 dividido 2. O sea que es 100 joules. Esto es igual a 100 joules. Ok, ya tengo todo lo inicial. La cantidad de movimiento inicial en el eje X. El eje X lo hago para la cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. La energía es una magnitud escalar, así que no me hace falta fijarme en ningún sistema de referencia. Bueno, es, a ver, esto es 20 por 20, 400, 200, 100 joules. Está perfecto. ¿Está bien? Ahora, lo primero que quiero calcular es la velocidad final, ¿no? Digo, ¿cuánto vale la velocidad final? ¿Cómo hago para calcular la velocidad final?
Y bueno, para calcular la velocidad final del sistema, digo del sistema porque tanto el objeto 1 como el objeto 2 tienen la misma velocidad final porque quedan incrustados, o sea que se mueven solidarios, ¿no? Tienen la misma velocidad final. Bueno, para calcular la velocidad final tengo que usar el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque este es un sistema aislado, o sea que el P inicial va a ser igual al P final. ¿Está? ¿Y el P final cuánto vale? El P final vale la masa de esto por la velocidad final. Pero la masa de esto ¿cuánto es? Y bueno, los 4 kilogramos más los 0,5 kilogramos. O sea, 4,5 kilogramos. Y la velocidad final no la conozco. Pero lo que yo sí sé es que como este es un sistema aislado en el eje X, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Por lo tanto, 10 kilogramos por metro sobre segundo tiene que ser igual a 4,5 kilogramos por velocidad final. El P inicial tiene que ser igual al P final. ¿Por qué? Porque en un sistema aislado la cantidad de movimiento se conserva. En el eje X este es un sistema aislado. Perfecto. Kilogramo se va con kilogramo y 10 dividido 4,5, anda a saber cuánto es. 10 dividido 4.5, 2,22 periódico. Ok. O sea que la velocidad final es 2,22 metros sobre segundo positiva. Perfecto. Eso hay que tener cuidado también porque me da el sentido, ¿no? Estoy hablando en el eje X, pero es importante el sentido. O sea que la velocidad final es hacia la derecha y 2,22 metros sobre segundo. ¿Puedo calcular la energía final? Por supuesto. La energía final es 1/2 de la masa, que en este caso es 4,5 kilogramos, por 2,22 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? Bueno, 2.22 elevado al cuadrado por 4.5 dividido 2, y esto me da 11,09. 11,09 joules. 11,09 joules. O sea que se perdió casi el 90% de la energía en este choque. ¿Está bien? Tenía inicialmente 100 joules y se perdieron en el choque casi 90 joules, ¿no? 89 casi. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. En un choque, lo que siempre vamos a aplicar, excepto que sea un caso muy especial, es la conservación de la cantidad de movimiento. La energía la tengo que calcular después. En un choque tengo que aplicar el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento. La energía se calcula después, ¿está bien? Excepto en el caso único y que casi nunca vemos, de que sea un choque elástico. Entonces cuando me dicen que es un choque elástico me están diciendo, mirá, acá la energía antes y la energía después es la misma. Pero eso no pasa casi nunca. Perfecto, dejamos acá.